revelado, el sorprendente triunfo de un mecánico negro que transformó el futuro de una ingeniera. La vibrante ciudad ondeaba con risas y música, pero el taller de Juan, un mecánico afrodescendiente de 35 años, era un refugio de calma frente al bullicio. Cada día, sus manos hábiles traían de vuelta a la vida a aquellos autos destrozados, mientras sus pensamientos giraban en torno a su familia. Juan luchaba con un peso constante en el pecho, ofrecer lo mejor a su esposa y sus hijos. Esa presión le hacía sentir que sus sueños siempre se desvanecían, atrapados entre deudas y expectativas. En un rincón oscuro de su mente, la sombra del legado de su padre, un inventor olvidado, le recordaba que su destino podía ser diferente. Un día, mientras ajustaba el motor de un viejo sedán, entró Ana, una joven ingeniera de 28 años. Su mirada expresa la frustración de aquellos que han sido subestimados. Juan, sorprendido por la presencia de alguien tan distinta en su taller, pudo detectar la determinación en sus ojos. Ana necesitaba un consejo, y lo que en un principio parecía una simple consulta técnica pronto encendió una chispa entre ambos. Cada tarde, su relación creció, la chispa se transformó en un fuego, un lazo forjado a través del respeto y la admiración. Sin embargo, la felicidad de Juan tambaleaba sobre un hilo tenso. La vida tenía otras pruebas para él. Cuando recibió una llamada que reveló secretos de familia sobre su padre y un invento olvidado, la presión se intensificó. Debía reivindicar su legado, pero el miedo se filtraba por sus venas ante la posibilidad de fracasar y decepcionar a quienes amaba. ¿Estaba a la altura de ese desafío? La imagen de su padre, con su inteligencia y pasión, contrastaba con la inseguridad que se apoderaba de él. Mientras tanto, Ana lidió con sus propios demonios. La oportunidad de presentar una patente que combinaba su ingenio con el legado del padre de Juan era tentadora. Sin embargo, la incertidumbre la consumía. ¿Qué pasaría si su ambición le separaba? En esas tardes de trabajo conjunto, empezó a cuestionar si el deseo de brillar individualmente podía coexistir con el respeto hacia su nuevo amigo. Juan, en un mar de dudas, se preguntaba si estaba dispuesto a dejar que otros decidieran su destino. La presión del legado familiar se entrelazaba con las esperanzas de Ana y pastoreaba un conflicto interno cuya resolución parecía lejana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los días pasaban, la presión subía. Una poderosa corporación se enteró de su idea y empezó a tejer un plan oscuro para robarles lo que les pertenecía. Juan, temblando en su taller, enfrentó sus fantasmas. ¿Acaso el miedo a fallar era mayor que su deseo de luchar por su legado? A la vez, Ana sufría. ¿Podría poner en riesgo una amistad floreciente? La angustia creció, y en un instante de quietud entre el ruido del taller, se dio cuenta de que sus destinos estaban atados más de lo que imaginaban. La lucha había comenzado y, con cada paso, se sentían cada vez más frágiles. ¿Serían capaces de luchar juntos contra una fuerza que los amenazaba? La tensión se acumulaba, anticipando un desenlace que podría cambiarlo todo para siempre. Mientras la luz del día se desvanecía lentamente, el taller de Juan se llenaba de sombras y ecos lejanos de motores. Cada herramienta, cada archivo, parecía susurrar secretos. Juan se detuvo un momento, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. La oscura amenaza de la corporación acechaba, una tormenta que amenazaba con deshacer todo lo que había construido. Sin embargo, en su corazón, una chispa empezaba a encenderse con fuerza. Al cerrar el taller, el eco de sus pensamientos lo invadió: si tengo la fuerza de mi padre en mí,
¿por qué debo dejar que otros señalen mi camino? La idea de reivindicar su legado se transformó en un mantra que lo impulsaba hacia adelante. Decidió que no se permitiría más dudas ni miedos. Con la imagen del invento de su padre resonando en su mente, Juan comenzó a delinear un plan. Un regreso a la esencia de su infancia, donde la curiosidad y la innovación guiaban su juego. Al mismo tiempo, Ana pasaba noches en vela, rodeada de bocetos y cálculos, reflexionando sobre su ética profesional y el deseo de sobresalir. Los diseños en su mesa eran una mezcla de ambición y responsabilidad. Había comenzado a darse cuenta de que, aunque su sueño personal era importante, la conexión que había forjado con Juan era invaluable. La posibilidad de compartir este proyecto, de entrelazar sus esperanzas y talentos, la llenaba de adrenalina, pero también de miedo. La fuerza de su amistad la empujó a tomar una decisión: no iba a permitir que la codicia de una corporación robara el legado de Juan y el suyo. Decidió acercarse a él, necesitaba compartir su nuevo enfoque, y más aún, decirle que aspiraba a trabajar juntos. Con pasos firmes, se presentó en su taller un día, el aire denso entre ellos. Juan, tenemos que hablar, comenzó Ana. Su voz sonó decidida, pero su corazón palpitaba con la incertidumbre de lo que podía desatar. He estado pensando, lo que hemos creado juntos vale mucho más de lo que imaginas. No quiero que esto se convierta en solo un logro para mí. Quiero que lo sea para los dos. Juan, atrapado en sus propios pensamientos, sintió un flash de esperanza ante la propuesta. Sin embargo, la sombra del miedo regresó: Ana, ¿y si fallamos puedo perder más de lo que tengo en juego? El mismo pronóstico se repitió en sus mentes, pero Ana respondió de manera contundente. ¿Y si invertimos nuestra energía en enfrentarlos? Si colaboramos, podemos superar cualquier obstáculo. La convicción en su voz levantó las defensas de Juan, pero la duda persistió. Ambos comprendieron que cada decisión se convertía en una encrucijada. Los miedos y los sueños actuaban como dos caras de una misma moneda, listos para ser lanzados. Decidieron que el momento de actuar había llegado. Uniendo sus fuerzas, empezaron a esbozar un plan para proteger su idea y enfrentarse a la corporación. Con cada trazo en el papel, construían no solo un diseño, sino también un futuro en común que fomentaba sus esperanzas. Pero la corporación no dormía. Ya tenían un ojo sobre ellos, y lo que se avecinaba podría ser devastador. Cada día que pasaba se sentía como una carrera contra el tiempo. Su presente era incierto, pero el futuro prometía tanto esperanza como peligro. Mientras los planes cobraban vida entre los dos, Juan y Ana sabían que la lucha había apenas comenzado. Ambos se miraron con determinación, sintiendo que un próximo gran reto los aguardaba. Debo enfrentar esto y demostrar que somos más que lo que esperan, pensó Juan, mientras se preparaba para el inevitable encuentro. La inquietud llenaba el aire, y con cada decisión, la presión aumentaba. La pregunta que resonaba en sus corazones era: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar por sus sueños? Una sombra se cernía sobre su unión, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Las primeras luces del alba apenas asomaban cuando Juan regresó al taller, impulsado por una mezcla de ansiedad y propósito renovado. Las sombras de la noche aún persistían en cada rincón, como recordatorios de las dudas que había dejado atrás. Sentía que cada herramienta, cada superficie distinta en el taller, lo estaba esperando para un nuevo comienzo. Era el momento de demostrar que no solo era un mecánico más, era el hijo de su padre y estaba dispuesto a crear algo que desafiara a la corporación. Mientras organizaba el espacio, su mente se llenó de las imágenes de aquellos años de infancia. El mecanismo de aquel invento que había soñado tantas noches, esa máquina que podría revolucionar la industria. Pero él sabía que la historia no solo era suya. Ana era igual de valiosa en este camino, su talento en el diseño y la ingeniería era complementario al suyo. La idea de colaborar con ella resonaba en sus pensamientos, desafiándolo a ver más allá de su miedo al fracaso. Ana lo había sorprendido con su propuesta, y ahora, cada boceto que había realizado parecía cobrarse vida.
Era evidente que ambos compartían un propósito que iba más allá de la mera competencia profesional. Se cuestionó si podría abrirse completamente a esta nueva amistad convertida en sociedad. Mientras la jornada comenzaba a avanzar, se dispuso a llamarla, a invitarla a compartir sus ideas, temiendo la posibilidad de que ella y su eficiencia se unieran a su miedo. El teléfono sonó, y Ana respondió con su habitual energía. La conversación fluía con entusiasmo, pero también había una tensión palpable. Juan sentía en su interior que cada palabra que intercambiaban no solo construía ideas, sino también su confianza. Era un juego delicado. Sabía que con cada decisión, la línea entre el éxito y el fracaso se hacía más delgada. Si fallamos, ¿qué pasará con nosotros? Parecía cuestionar su propio corazón. Decidido a enfrentar el miedo, Juan le propuso una reunión en el taller para revisar el proyecto juntos. Quiero que veas algo, dijo con un dejo de emoción, dejando que la vulnerabilidad brotara por primera vez. Necesitaba que Ana entendiera la magnitud de su propósito. El día llegó y el taller fue testigo de la complicidad que se establecía entre ellos. Las ideas volaban al compás de un diálogo intenso sobre posibilidades y técnicas. A medida que dibujaban, se podían sentir más fuertes. Sin embargo, dentro de su mente, una voz persistente seguía cuestionando si realmente eran capaces de enfrentar la corporación. De repente, el sonido de una puerta abierta interrumpió su concentración. Una figura familiar había llegado, y no era otra que el abogado de la corporación, quien falleció para entrar en el taller con una sonrisa calculadora. ¿Qué hacen ustedes aquí? Parecen muy ocupados, dijo el abogado con un tono burlón. El eco de sus palabras resonó en el taller, desafiando la burbuja de confianza que habían creado. Me gustaría recordarles que sus ideas no están a salvo. Juan sintió que el aire se volvía espeso. Una oleada de tensión recorrió su cuerpo, mezclando adrenalina con el frío control que la amenaza generaba. Haciendo frente a su miedo, Juan respondió, este es nuestro espacio. Y estamos creando algo que no puedes comprender. Las palabras resonaron como un mantra, reforzando su determinación. A pesar del desafío ante la corporación, la comunicación con Ana había cultivado un sentido de propósito que iba más allá de lo técnico. Mientras el abogado se marchaba, Juan y Ana se miraron, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Es hora de intensificar nuestro esfuerzo, pensó Juan, mientras todo se acomodaba en su mente. Ahora, el compromiso de luchar por su idea era mayor que cualquier miedo o incertidumbre. Volvieron a sus bocetos, planeando el próximo paso, pero una nueva pregunta apareció, ¿cómo enfrentarían la próxima jugada de su enemigo? La respuesta estaba ahí, a la vista, pero el precio a pagar para descubrirlo exigía más de lo que podrían imaginar. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de ideas y planes. Juan y Ana se adentraron en el bosque de posibilidades que su proyecto parecía ofrecer. Cada boceto se convertía en una hoja de ruta hacia lo desconocido, y en cada trazo, Juan percibía una alianza que iba más allá de lo profesional. Esa conexión lo animaba, pero también lo atormentaba. La duda regresó como una sombra que amenazaba con eclipsar su determinación. Sin embargo, era consciente de que lo que estaban construyendo no era solo una máquina, estaban forjando un camino hacia su autenticidad. Mientras Ana se sumía en la creatividad del diseño, Juan se sentía más como un espectador que como un participante. La inseguridad se asomaba cada vez que pensaba en su capacidad para llevar todo a buen puerto. ¿Realmente podría hacer frente a la gran corporación? ¿Tenía lo que se necesitaba para enfrentar sus temidos recursos? Cualquier decisión que tomara a partir de ahí afectaría no solo su futuro, sino también el de Ana. La presión de ser un líder lo atemorizaba. Es hora de poner a prueba tu determinación, pensó. Alzó la vista para compartirle una idea a Ana, pero se detuvo. El brillo en su mirada, la pasión tras cada palabra, revelaban que ella ya estaba más inmersa que él en el reto que enfrentaban. Esto le hizo comprender que estaba en el borde de algo más grande, un cruce entre su miedo y su potencial,
donde la confianza en sí mismo podía florecer si decidía arriesgarse. Tomando una profunda respiración, expuso su idea con un tono firme que le sorprendió a sí mismo. Necesitamos investigación. Debemos entender sus fortalezas, sus debilidades, todo lo que podamos. Si vamos a tratar de enfrentarlos, no podemos dejar nada al azar. Ana lo miró, una chispa de apreciación en sus ojos. La inseguridad que había sentido se evaporó un poco al ver el ascenso de ella. La siguiente jornada se convirtió en un tsunami de energía. Investigaron cada aspecto de la corporación, sus innovaciones cesando el tiempo que pasaban esbozando y creando nuevas estrategias. Sin embargo, conforme se adentraban en los detalles, Juan comenzó a sentirse abrumado por la magnitud del compromiso. Con cada descubrimiento, comprendía más sobre lo que se enfrentaban y eso lo llenaba simultáneamente de valor y terror. Esto no es solo un proyecto, es nuestra vida, murmuró, y en ese instante, la voz del abogado resonó en su mente. Los duros ojos de la corporación estaban fijos en ellos. Estaban en la línea de fuego, y cualquier movimiento en falso podía costarles todo. Mientras el día avanzaba, Ana fue cada vez más consciente de su tensión. Juan, debemos confiar en que nuestras capacidades son más grandes de lo que creemos. No somos solo una amenaza para ellos, somos un equipo con un propósito que no pueden ignorar. Su voz era un ancla en medio de la tormenta de incertidumbres. Al escucharla, Juan sintió un destello de comprensión. No estaban solos en esto. Su colaboración era más poderosa de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, el eco del desafío persistía en su mente, impulsándolo a pensar en el próximo paso. La amenaza que representaba la corporación no había desaparecido. Se desvanecía en el trasfondo mientras él y Ana compartían su visión, pero se presentaba una nueva inquietud. ¿Cómo conjugar su esfuerzo con los riesgos inherentes de ser pioneros en un terreno que muchos habían considerado inalcanzable? Cuando la noche comenzó a caer, Juan sentía que la atmósfera se tornaba densa, casi electrificada. Al revisar los últimos documentos, su mirada se detuvo en un gráfico que Ana había presentado. Un diseño innovador, pero no solo eso, era un símbolo de su fuerza colectiva. Dentro de este impulso, se dio cuenta de que el mayor desafío no sería la corporación. Sería la capacidad de mantenerse firmes y unidos ante la adversidad. Las preguntas se apilaban en su mente mientras la noche se cierne sobre ellos. ¿Estamos listos para el verdadero combate? Decidió que debían trazar un plan de acción concreto, pero mientras pensaba, otra revelación le golpeó. El próximo movimiento de la corporación ya estaba en marcha, y pronto descubrirían los límites de la lucha que habían comenzado. Una creciente angustia llenó el taller, el juego apenas se estaba calentando. ¿Serían lo suficientemente audaces para asumir el reto? La respuesta al dilema de su valía profesional se acercaba rápidamente, y el tiempo se convertía en un adversario tan feroz como el abogado que reclamaba su lugar. De repente, el futuro se tornó incierto, como si cada decisión que tomaban definiría no solo su destino, sino también el legado que ellos querían construir. El día siguiente amaneció con un aire de desafío palpable. Juan despertó antes del amanecer, envuelto en sus pensamientos, la sensación de rugir en una guerra que apenas comenzaba lo mantenía en alerta. Los ecos de sus miedos reverberaban en su interior, pero podía sentir que había cruzado una frontera. Ya no era solo un mecánico con dudas, había empezado a asumir la responsabilidad de sus decisiones. La búsqueda de la verdad sobre la corporación no absorbía. En el taller, Ana había llegado antes, su energía se notaba en cada rincón. Mientras revisaba los planos, su mirada evidenciaba determinación. Sin embargo, Juan sentía que el abismo de la incertidumbre lo atrapaba de nuevo. Esta vez, se propuso no dejar que sus dudas lo dominaran. Se acercó con un salto de confianza, incorporando cada paso a su transformación. Necesitamos revisitar la presentación, dijo con más seguridad de la que sentía aún. Quizás sea hora de hacer hincapié en lo que realmente nos diferencia.
Ana asintió, y la sinergia que establecieron se convirtió en un puente entre sus habilidades. Juan comenzó a hablar de innovación, de cómo su propuesta no solo competía, sino que la superaba en esencia. A medida que desarrollaban argumentos y diagramas, su perspectiva cambió. Se estaba convirtiendo en el artífice de su destino. Cada discusión se tornaba en una batidora de ideas. Juan empezó a explorar en profundidad conceptos que le eran ajenos hace apenas semanas. A veces, Ana lo sorprendía, dirigiéndolo hacia áreas que, en un principio, le parecían fuera de su alcance. La pasión de ella lo inspiraba a desenterrar su potencial oculto. A través de esos momentos, el temor se iba disipando parcialmente al afianzarse su rol en el proceso. Era un diálogo constante entre sus habilidades y las que desconocía. Sin embargo, se dio cuenta de que la duda seguía al acecho, especialmente en las noches. Cuando caía el silencio, los recuerdos de pasadas inseguridades surgían como peces en un estanque turbio. Estamos enfrentando a un gigante, pensó una vez más. Y en ese instante, el impulso de demostrar su valía se convirtió en su motor interno. Se dijo a sí mismo que no solo se trataba de su futuro, sino también del de Ana, y debía demostrar que estaban destinados a sobresalir. Mientras la semana avanzaba, formulaban un enfoque más sólido. Una noche, después de largas horas de trabajo, Juan se detuvo y miró a Ana. Todo lo que habían creado hasta ahora era más que un proyecto, era un testimonio de su crecimiento conjunto. En ese momento, una especie de tranquilidad lo invadió. Se dio cuenta de que su evolución no se trataba solo de negocios, era un proceso introspectivo que lo llevaba hasta el núcleo de su ser. ¿Qué pasaría si fracasamos?, preguntó Ana una noche, mientras revisaban estadísticas de la corporación. Era una pregunta válida, pero en vez de desalentarlo, Juan sintió que esa vulnerabilidad se transformaba en determinación. Si fracasamos, al menos habremos aprendido, crecido, y estaremos más cerca de lo que realmente queremos, respondió, descubriendo que las palabras resonaban con sinceridad. Esa nueva revelación lo llevó a comprender algo esencial: cada paso que daban era una oportunidad para crecer, independientemente del resultado. Ya no temía a la posibilidad del fracaso, sino que la veía como un componente del aprendizaje. La presión seguía siendo un compañero constante. A cada paso que daban, la sombra de la corporación se tornaba más evidente. La noticia de un nuevo lanzamiento inminente les llegaba como un eco lejano, y una oleada de urgencia se infiltraba en su trabajo. Estaban al borde de un precipicio, y debían prepararse para ser escuchados. Mientras se acercaban a su presentación, Juan comprendió la magnitud de lo que estaban a punto de realizar. No solo era su idea lo que estaban defendiendo, era su visión, su esfuerzo compartido, y su futuro. Con la fecha límite marcando su camino a fuego, se sentía más comprometido que nunca. Sin embargo, también sabía que la confianza no podía ser solo un sentimiento, debía ser la base de su actuación. El día de la presentación se acercaba, y su mente giraba en torno a una inquietante pregunta: ¿estarían verdaderamente listos para sacar a relucir todo su potencial? La certeza del éxito o el fracaso dependía de su capacidad para unir cada fragmento de su visión y desatarlo en el momento adecuado. La tensión en el ambiente fue palpable, y cuando llegó la hora de prepararse para el gran día, Juan sintió que una energía electrizante envolvía todo. Ahora era o nunca. Mientras se última detallaban, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos, y el nombre que apareció en la pantalla del teléfono le heló la sangre: una invitación a una reunión privada con el abogado de la corporación. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza o una oportunidad? El juego se volvía más peligroso y el tiempo para decidir, ya inmanejable. Juan sintió como el aire a su alrededor se tornaba denso. La invitación a la reunión, aunque imprevista, era una pista del juego que se estaba desarrollando a su alrededor. En su mente, se tejían teorías sobre lo que la corporación podría estar planeando, sus ansias de confrontación crecían. La incertidumbre no formaba parte de su vocablo actual. Tenía que actuar.
¿Deberíamos ir?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente, mientras atravesaban la sala del taller. Juan la observó. Ella estaba ahí, dispuesta a recibir cualquier indicio de que su esfuerzo conjunto había valido la pena. En ese momento, se visualizó no solo como un mecánico, sino como un pilar que podía ayudar a Ana a elevar su carrera. Sí, debemos hacerlo, respondió, y aunque el miedo resonaba en su interior, una oleada de determinación lo invadió. Era hora de tomar el control. Las horas que siguieron encontraron a Juan revisando conceptos legales y terminología del contrato, preparando argumentos y buscando las palabras precisas que demostrarían su valía. No solo deseaba sorprender a la corporación, su meta era garantizar un espacio en el mundo que habían creado. Cada fragmento de conocimiento absorbido fue un ladrillo que le construyó confianza. El día de la reunión, el sonido de sus corazones resonaba como un metrónomo constante entre él y Ana. La sala de conferencias parecía un laberinto dentro de un palacio. Las paredes fueron testigos de negociaciones pasadas, ahora impregnadas de un aire tenso y expectante. Juan se plantó frente al abogado, sintiendo el peso de la situación. La conversación giraba entre factores legales y financieros, pero en medio de la jerga, Juan encontró su punto de anclaje. Cuando se toca a la parte humana, se toca el verdadero corazón del negocio. Con un tono firme, Juan expuso la esencia de su propuesta, no solo desde el aspecto técnico, sino cómo esta propuesta beneficiaría tanto a la corporación como a la comunidad. Cada palabra lo acercaba más al meollo de su propósito. Mientras hablaba, vio en los ojos de Ana una chispa de ardiente admiración que lo impulsó a seguir. Pero la respuesta fue dura. El abogado, con una sonrisa arrogante, minimizó sus ideas, sugiriendo que carecían del sustento necesario. Ese golpe directo podría haber derrumbado a cualquiera, pero en lugar de eso, Juan sintió una oleada de fuego atravesar su ser. No era el momento de rendirse, era el momento de demostrar que su esfuerzo significaba algo. Firme, respondió, si fracasan con esta oportunidad, estará en juego no solo su rentabilidad, sino también la capacidad de hacer una diferencia real. En ese instante, la determinación de Juan se transformó en una luz brillante. La duda que antes lo acechaba se dio lugar a una resolución férrea. Sabía que, pase lo que pase, había hecho más de lo que alguna vez imaginó. Al salir de la reunión, la adrenalina aún corría por sus venas. A pesar de la presión y el desafío, Juan entendió que el verdadero triunfo no estaba solo en ganar una negociación, sino en forjar su identidad frente a las adversidades. Había comenzado un viaje que jamás imaginó, ser un defensor de su propia voz. Ana lo miró, los ojos llenos de emoción. Juan, acabas de hacer historia. Esas palabras resonaron en su interior, codificando en su memoria la transformación que había vivido no solo aquel día, sino a lo largo de toda su trayectoria. Mientras caminaban hacia su taller, su mente corría veloz. Con cada paso, nuevos horizontes se revelaban, rompiendo barreras que antes parecían insuperables. Pero la revelación más inesperada llegó cuando el teléfono de Juan vibró nuevamente en su bolsillo. Era un mensaje de la corporación, siguió a la firma del abogado, pero este tenía un tono diferente, uno que lo heló nuevamente. Nos gustaría negociar una oferta, en cuanto podamos acordar los términos. ¿Era una oportunidad genuina o solo una táctica para desviar su camino? A medida que esa inquietante pregunta se instalaba en su mente, otro desafío se vislumbraba en el horizonte. Juan supo que tendría que profundizar más en sus capacidades y enfrentarse a sí mismo una vez más. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Juan se sentó en la mesa de su taller, el destello de la luz artificial jugando con las sombras de las herramientas esparcidas. A su alrededor, el funcionamiento cotidiano del taller seguía su curso habitual, pero su mente estaba atenta a la inquietante posibilidad que había emergido, la oferta de la corporación. No podía permitirse pensar que era solo un truco. La idea de tener su propuesta sobre la mesa volvía a encender su determinación. Mientras separaba las piezas de un motor, la pregunta persistente lo devoraba: ¿qué debía hacer ahora?
La presión se intensificaba. Juan sabía que cada movimiento que hiciera debía ser estratégico. No solo se trataba de aceptar una oferta, sino de negociar desde una posición de fuerza. Sus experiencias en la sala de conferencias lo habían llevado a un punto de inflexión, pero era crucial que su próximo paso no fuera precipitado. Las horas se convirtieron en días, y en la quietud del taller, comenzó a realizar un inventario de sus habilidades. Había aprendido tanto en el camino, desde la mecánica hasta estrategias de negociación. Consciente de que el conocimiento era su mejor aliado, decidió ampliar su investigación. Leyó artículos sobre negociaciones exitosas en el ámbito corporativo, estudió casos de empresarios que habían logrado transformar sus ideas en realidades. Cada página le traía no solo información, sino también confianza. Una noche, mientras revisaba un libro titulado El arte de la negociación, una frase resonó intensamente: el poder reside en quien sabe lo que vale. La simpleza de esas palabras lo golpeó con fuerza. Juan entendió que su valor no se reducía únicamente a su trabajo como mecánico, su propuesta representaba un cambio, un avance que podría implicar mejoras en la vida de otros. Ahora tenía que demostrarlo. Decidió preparar una segunda propuesta, una que no solo incluyera datos técnicos, sino también un esbozo de cómo su contribución podría beneficiar a la corporación en su totalidad. En esa nueva presentación, debía haber cifras concretas, pero también una narrativa contundente que reflejara su pasión y su deseo de hacer algo significativo. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros y papeles, y empezó a escribir. Las palabras brotaban de él con la claridad de alguien que finalmente había encontrado su voz. Ana entró al taller mientras él tomaba nota de sus ideas. La vio y sintió que cada vez que compartía su visión con ella, la determinación se afirmaba aún más. Juan, dijo, su mirada firme. Sé que esto es más que un contrato. Es por lo que has construido, por lo que ambos hemos soñado. Eso lo llenó de energía, no era solo su trabajo, eran sueños compartidos. La mañana de la reunión llegó abruptamente. Juan había ensayado su intervención frente al espejo decenas de veces. Mientras se dirigía a la oficina de la corporación, sintió una conexión con el camino recorrido. Estaba listo para enfrentarse a sus miedos, armado no solo con datos, sino también con un propósito renovado. En la sala de conferencias, el abogado lo esperaba con una expresión que no podía descifrar. Juan tomó aire, recordó su preparación y, aunque el miedo se asomó, lo desechó. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo. Y con esa certeza, comenzó a hablar. Hoy no solo vengo a hablar de términos y condiciones. Vengo a presentarles una oportunidad que puede transformar no solo sus resultados económicos, sino también su impacto en la comunidad que sirven. La energía de su voz retumbó en las paredes del edificio, y con cada oración se alejaba más de la inseguridad que lo había limitado. Pero, justo cuando comenzaba a sentir la aceptación del ambiente, el abogado interrumpió: ¿pero qué efectivamente tienen que ofrecer a cambio? ¿Qué los hace creíbles? El desafío estaba planteado, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Juan supo que esta era la prueba definitiva, todo estaba en juego. Sin una respuesta clara aún en su mente, entendió que debía arriesgarse más que nunca. La paz que había sentido en su taller la necesitaba aquí, en esta sala, en ese momento. Mientras el silencio se instalaba, una nueva idea empezó a tomar forma en su mente. La verdadera disyuntiva había llegado, y el desenlace podría cambiar su vida para siempre. La sala de conferencias se convirtió en un refugio de incertidumbre. Juan sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente, cada gota era un recordatorio de la expectativa que lo rodeaba. Las palabras del abogado resonaron en su mente como un eco insistente. ¿Qué podrían ofrecer realmente? La propuesta que había construido con tanto esmero parecía desvanecerse ante la cruda realidad de la necesidad de credibilidad. Mientras su corazón latía con fuerza, se permitió una breve reflexión. Había enfrentado desafíos en el taller, situaciones en las que un motor no arrancaba o un diseño no funcionaba.
En esos momentos, la solución siempre había requerido una comprensión profunda de los problemas y una disposición a innovar. Ahora se encontraba en una disyuntiva similar, un desafío que exigía improvisar con astucia. Asumo que no se sorprenden al saber que somos una pequeña empresa, respondió, dejando que la sinceridad le diera forma a su discurso. Pero lo que realmente importa es nuestra visión. Durante años, he trabajado con la comunidad local, no porque sea una obligatoriedad, sino porque creo en la importancia de los vínculos. Mi propuesta no es solo un negocio, es una oportunidad de devolver a lo que nos ha dado. Mientras hablaba, cada palabra se estaba convirtiendo en una parte de un rompecabezas. No iba a ofrecer un intercambio monetario, sino una colaboración en la que ambos ganarían. La mirada del abogado cambió sutilmente, había marcado un punto, pero aún todo estaba en juego. Es posible que no cuente con la infraestructura de una gran compañía, continuó, pero tengo la pasión, las ideas y las manos que pueden transformar nuestra visión en realidad. He sido ingeniero desde que toqué las primeras herramientas, pero un verdadero ingeniero debe ser capaz de ver más allá del metal y la maquinaria. Debe ser un constructor de puentes entre personas. La atención en la sala creció, algunos murmullos surgieron entre los ejecutivos. Juan sintió que empezaba a construir su credibilidad con el mismo cuidado que empleaba para arreglar un vehículo en su taller. Desde el fondo de su ser, surgió la convicción de que su voz contaba. La asertividad en su discurso comenzó a dibujar un panorama que solo él podía ver. Si me permiten la oportunidad, propongo trabajar juntos al nivel de la comunidad, uniendo fuerzas con quienes realmente tienen voz en este lugar. Dejen que les demuestre el impacto que podemos hacer, no solo en las cifras, sino en las vidas de las personas que dependen de nosotros. Con cada palabra, la tensión en la sala se podía sentir menos opresiva, y Juan estaba empezando a entender cuál era su verdadero poder. No se trataba de lo que podía hacer solo, sino de lo que podían crear juntos. El desafío del abogado lo había llevado a un lugar en el que su voz era más, donde su historia era, de hecho, su mejor carta. Pero antes de que pudiera relajarse, se escuchó un murmullo más fuerte por parte del grupo. ¿Y si esto no sale como esperas? ¿Qué pasará si todo esto falla?, lanzó uno de los directores. La pregunta era mordaz, un golpe en el ciático de su confianza renovada. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Juan sintió que la vulnerabilidad podía ser su mayor atributo. En lugar de titubear, se enfrentó al desafío con firmeza. Si no me arriesgo a perder, no puedo ganar nada. Y si llegamos a fallar, al menos habremos intentado hacer algo diferente, algo que vale la pena. Se respiraba una atmósfera cargada de expectativa, era evidente que la balanza se estaba inclinando, pero no sabía hacia dónde. La inseguridad latente en la sala lo empujaba a un rincón, donde las dudas amenazaban con tomar el control una vez más. Finalmente, mientras la reunión llegaba a su clímax, Juan percibió que había una conexión más allá de la propuesta, un despertar de algo más grande. En su interior sentía el ardor de la incertidumbre, ese mismo fuego que había experimentado al comenzar su viaje en el taller. El abogado lo miró fijamente, con un leve tono de respeto. Estamos decididos a reflexionar sobre lo que nos has presentado. Juan sabía que el camino no terminaría allí, la incertidumbre aún rondaba sobre él. Mientras abandonaba la sala, con cada paso se formaban nuevas preguntas a su alrededor. ¿Hubiera hecho lo suficiente? ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? La verdadera prueba no terminó con su discurso, estaba a punto de comenzar. Al salir, el eco de la reunión resonaba en su mente, una claridad repentina le golpeó, había mostrado su verdadera esencia, pero ahora, lo que él proponía era solo la punta del iceberg. La oportunidad de cambiar algo en sí mismo aún yacía a la vista, pero el verdadero desafío aguardaba. ¿Se atrevería a explorar esa nueva faceta, ese potencial oculto que había comenzado a destellar apenas en sus pensamientos? La sensación de posibilidad lo invadió mientras caminaba hacia el taller, donde comenzaría su verdadero desafío personal.
La vida siempre tiene otra vuelta. El sonido del taller al abrirse era reconfortante. Las herramientas colgaban ordenadamente, esperando ser utilizadas por manos que las entendieran a la perfección. Juan respiró hondo, intentando sacudirse la presión de la reunión. Esa atmósfera de incertidumbre y expectativa se desvanecía lentamente, pero el eco de aquellas palabras cuestionadoras permanecía. Se sentó en su viejo banco de trabajo, donde había pasado innumerables horas desmantelando y reconstruyendo motores. Esa era su zona de confort, su laboratorio, el lugar donde siempre había encontrado respuestas a sus desafíos. Sin embargo, esa tarde la situación era distinta. Mientras revisaba un motor en desuso, su mente dividía la atención entre el trabajo y la decisión que había tomado en la reunión. ¿He estado haciendo lo suficiente?, se preguntaba. Su habilidad para reparar vehículos era indiscutible, pero ahora se enfrentaba a un nuevo desafío: crear conexiones, coaliciones. La idea de salir de su zona de confort lo asustaba, pero también le producía una extraña sensación de aventura. Con cada ruido de herramientas, sus pensamientos continuaban martillando. El abogado y los directores apenas lo conocían, solo habían visto un pequeño fragmento de su potencial. Pero él sabía que había más. También se daba cuenta de que el camino hacia el crecimiento requería algo más que habilidad técnica. Tenía que aprender a conectar su experiencia y su historia personal con la visión de la empresa. Tomó un destornillador y comenzó a trabajar en el motor. Mientras giraba el tornillo, se imaginaba hablando no solo de máquinas, sino de las personas detrás de ellas, la comunidad que dependía de su trabajo. La lucha por la credibilidad no terminaba allí, estaba dando sus primeros pasos en un terreno desconocido, donde cada interacción contaba. La pregunta constante retumbaba en su cabeza: ¿estoy listo para potenciar esta conexión? Decidió que no podía esperar. A la mañana siguiente, se propondría nuevas estrategias. Pensó en realizar pequeños encuentros, mesas de discusión en las que no solo presentaría ideas, sino que escucharía y recibiría retroalimentación. Lo importante no sería solo presionar sobre su visión, sino crear un diálogo genuino. La empatía había sido uno de los motores que lo había impulsado en su taller, podía hacer lo mismo en el ámbito empresarial. Sin embargo, a medida que formaba estos planes, también emergía el miedo a fracasar. ¿Y si mis ideas no resuenan? ¿Qué tal si al intentar construir esos puentes, me pierdo en la conversación? La duda le brotaba como una sombra que intentaba apoderarse de su determinación. En el fondo, sin embargo, sabía que no podía dejar que esos pensamientos lo detuvieran. Había llegado hasta aquí y había ganado respeto. Había aprendido que la vulnerabilidad también podía ser su aliada, el momento en que mostraba su entrega y pasión. Las horas se deslizaban, y Juan comprendió que cada nuevo paso significaba un acto de valentía. La siguiente semana estaba a la vuelta de la esquina, un nuevo escenario, donde podría compartir no solo su visión, sino sus temores y aspiraciones personales. Mientras guardaba las herramientas al final del día, una chispa de emoción germinaba en su interior. Justamente en ese momento, un mensaje llegó a su teléfono. Era el abogado, informándole que querían discutir los aspectos futuros de la propuesta. El sudor frío regresó, pero esta vez no era de incertidumbre, sino de anticipación. Esta es mi oportunidad, pensó. El momento de enfrentar las expectativas y confirmar su valor había llegado, pero debajo de esa presión latente, también había el rayo de transformación. ¿Qué debía hacer ahora para no solo sobrevivir, sino destacar en su nuevo papel? La respuesta era clara, pero alcanzarla requeriría un enfoque y determinación que nunca había puesto a prueba antes. Juan cerró la puerta del taller con la mente en llamas, sabiendo que esta vez había tocado la puerta de su propio destino, pero el verdadero desafío estaba por comenzar. Con la luz del amanecer colándose por las ventanas del taller, Juan se sintió listo para confrontar su destino. La semana que había anticipado estaba a la vuelta de la esquina, y la emoción protagonizaba cada rincón de su mente.
Cada día transcurrido había sido un peldaño hacia el crecimiento y la autoconfianza que tanto anhelaba. Había dejado atrás las dudas que lo habían atormentado durante mucho tiempo. Ahora, el mundo que había construido no giraba solo en torno a la mecánica, sino a su voz, su pasión y al legado que deseaba honrar. Preparándose para la reunión con el abogado, repasó mentalmente su propuesta. No se trataba únicamente de aceptar términos, era su oportunidad de brillar ante la corporación que había cuestionado su valor. Recogió sus papeles, incluyendo el modelo innovador que había creado con Ana y la historia que había tejido con cada paso en su carrera. En su corazón latía la convicción de que iban a cambiar no solo la suya, sino también la vida de aquellos que dependían de su trabajo. Llegó a la oficina de la corporación y cada paso hacia la sala de reuniones resonaba con una mezcla de anticipación y determinación. Mientras se presentaba frente a la mesa completa de ejecutivos, el temor que alguna vez lo paralizó se había transformado en una decisión férrea, demostrar que no era solo un mecánico, sino un innovador con una visión valiosa. Gracias por permitirme volver, comenzó, su voz firme resonando ante los poderosos. Hoy quiero hablarles de las oportunidades, no solo desde un ángulo financiero, sino también desde un aspecto social. Lo que les traigo es más que un avance técnico, es la posibilidad de construir una comunidad. Juan explicó cómo su propuesta no solo podía aumentar la rentabilidad de la corporación, sino también mejorar su imagen ante la comunidad. Sus palabras fluyeron con una convicción que no había experimentado antes. Habló del impacto que podría tener su innovador diseño en el mercado, cómo se traduciría en productos más accesibles y eficientes. Durante su presentación, el mismo panorama que había visualizado en su taller cobró vida frente a sus ojos. Los directivos comenzaron a murmurar entre ellos, algunas miradas de incredulidad se transformaron en asombro. Juan sintió cómo su energía crecía, aprovechó el momento, centrándose en construir un puente entre sus sueños y los de la corporación. Tenía claro su propósito, demostrar que su voz merecía ser escuchada y que sus ideas podían llevar a ambos hacia la excelencia. El abogado, quien inicialmente había transgredido con desprecio su visión, cambió su tono. Esto es interesante, pero ¿cuál es exactamente su plan para implementar esto a gran escala? La pregunta llegó como un desafío, pero Juan ya había preparado su respuesta. Juntos, podemos crear un equipo que testee no solo el producto, sino también su eficacia en la comunidad. Podemos generar un programa piloto que, si se demuestra exitoso, nos abriría la puerta a un lanzamiento mucho más amplio, explicó, esbozando su plan con la claridad de quien conoce sus capacidades y valores. La respuesta fue un lento asentimiento entre ellos. Ya no era el joven mecánico inseguro, ahora se erguía como un verdadero líder, listo para asumir su rol en la creación de un nuevo futuro. Una sensación de logro lo embargó mientras reconocía que su viaje había moldeado a la persona que ahora se presentaba ante ellos. Finalmente, el abogado asintió. Tendremos que hablarlo en el directorio, pero se ve que esto tiene potencial. Juan sintió que un peso se levantaba de sus hombros, no había sido una victoria total, pero había forjado su camino. Había demostrado que sus ideas eran valiosas y que su voz podía resonar. Al salir del edificio, el aire fresco de la mañana refrescó su espíritu, como un nuevo comienzo. Juan sonrió, comprendiendo que cada paso de su trayectoria no solo había sido una lucha, sino un camino de crecimiento. Con la determinación renovada, decidió llamar a Ana, sabiendo que su colaboración había sido fundamental. Ellos eran un equipo, la mecánica y el diseño juntos para cambiar la industria. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades. La noticia de su propuesta circuló a través de la corporación, y con cada interacción, Juan sentía cómo su credibilidad se consolidaba. Se dio cuenta de que no solo había reconstruido su confianza, sino que había creado un espacio donde la innovación y la comunidad podían prosperar en conjunto. El reconocimiento no tardó en llegar. En un evento de la industria, Juan fue invitado a presentar su propuesta ante un auditorio lleno de profesionales y líderes del sector.
La sensación de nervios se transformó rápidamente en confianza. Sabía que estaba allí para representar no solo su nombre, sino también el legado que tanto anhelaba. A medida que hablaba, la audiencia lo escuchaba con atención. El camino hacia su proyecto comenzó a trazar líneas de éxito en su vida, y con ello, su capacidad para enfrentar inseguridades y desafíos. Cada palabra pronunciada resonaba en sus adentros: he soñado con esto, y ahora es real. Al finalizar su discurso, se desató una ovación que celebró sus esfuerzos y su crecimiento. Al mirar hacia la multitud, Juan comprendió que había conseguido no solo validar su existencia como profesional, sino también honrar el legado de su padre. Él sabía que este era solo el inicio, la vida se expandía sendas brillantes por delante, llenas de oportunidades y transformaciones que estaban en su poder. Días después recibió un mensaje de la corporación. Se formalizaba una alianza en la que llevarían su proyecto adelante. Juan había transformado su dolor en propósitos, sus dudas en certezas. Era el momento de seguir construyendo, ahora más fuerte que nunca. El camino hacia el éxito fue un viaje al que se comprometió, enfrentando no solo los desafíos que lo rodeaban, sino el más grande de todos, la superación de sí mismo. Con una confianza renovada y el reconocimiento que necesitaba, Juan se sabía capaz de enfrentar cualquier adversidad, con sus sueños finalmente a la vista. Hizo una pausa antes de entrar al taller por primera vez después de aquel viaje. Con la luz del sol iluminando su espacio personal, se sintió como en casa, listo para construir su futuro, reafirmando que no solo era un mecánico, era un innovador, un líder y un hijo orgulloso del legado que había decidido reivindicar. Ahora era el momento de seguir creando, de ser una voz que inspirara a otros a no rendirse. El triunfo se encontraba no solo en el reconocimiento, sino en la constante búsqueda de la superación personal. Con eso, Juan finaliza un capítulo y se prepara para uno nuevo, lleno de posibilidades. Mientras se retiraba, sentía que había algo importante que compartir con todos. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Hagan clic en la campanita, porque no olviden que cada me gusta alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre esta transformación. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, su apoyo hace la diferencia.